Mi nombre es Giancarlo Moore y mi grupo está conformado por Ámbar Ríos, Yulimar Salas y mi persona. Nosotros vamos a estar hablando sobre lo que es la medicina inca. Bueno, la medicina inca viene de la civilización inca, que es una de las civilizaciones más avanzadas para la Europa precolombina y de las últimas civilizaciones que existieron en ese momento. Por esto es que es tan estudiada a lo largo de la historia por muchos historiadores. Cuando nos referimos a esta civilización, era muy avanzada para su época, ya que se basaba en un sistema político y económico que buscaba primero que nada garantizar lo que es el bienestar de sus súbditos o garantizar lo que es el bienestar de su civilización en sí, en vez de, como a comparación de otras culturas de esa época, garantizaban solo el bienestar de algunos o algún grupo de personas que comprendían la civilización o la nobleza de la civilización. En este sentido, ya cuando nos referimos a la caída del Imperio Inca, esta se dio entre el año 1530 y el año 1540 a.C. Esto por la llegada de los colonizadores españoles que lograron colonizar los territorios más importantes para esa época. Por esta razón, el Imperio Inca terminó cayendo, pero su cultura terminó teniendo mucha influencia cuando nos referimos a la medicina y otras tradiciones que incluso se ven hoy en día. En la medicina, los médicos incas y lo que eran los cirujanos y los que se encargaban de la salud de la población se caracterizaban porque practicaban una medicina naturalista, es decir, una medicina que se basaba en plantas, como por ejemplo la utilización de la coca como analgésico, de la planta de la coca como analgésico. Y luego tenemos a que estos se dividían por especializaciones, incluso por especializaciones médicas. Algunos ejemplos de lo que es algunos médicos por especializaciones médicas incas, a los que podemos resaltar, por ejemplo, el Huatuc, que se encargaba de diagnosticar la enfermedad y examinar el estilo de vida que tenía el paciente y por qué presentaba una enfermedad. Luego tenemos, por ejemplo, al Jampec, que era una especie de chamán que se encargaba de curar a los pacientes utilizando hierbas y utilizando otros minerales en ceremonias de religión y otro tipo de cosas como el estilo. Cuando nos referimos al Paco, este era el que curaba el alma. Cuando nos referimos a la Caluguaya, el que suministraba las plantas medicinales, además ponía amuletos y algunos talismanes. Bueno, ya cuando nos referimos a la medicina de los incas en la actualidad, en este tema nos estamos refiriendo exclusivamente a lo que sería las tradiciones incas que iban pasando de generación en generación y que incluso hoy en día se pueden observar algunas tradiciones incas en muchos territorios que abarcaba este imperio, que incluso abarcaba, por ejemplo, parte de Brasil, Argentina, parte del Perú, Ecuador y muchos otros países ya conformados hoy en día, obviamente. Entonces los incas aprendieron a curar sus enfermedades mediante plantas naturales y estos conocimientos fueron pasando de generación en generación. Por ejemplo, en la ciudad del Cusco, que era la ciudad sagrada de los incas, la medicina de los incas se sigue utilizando. Se sigue utilizando, por ejemplo, la hoja de la coca como analgésico. En muchos pueblos andinos también se sigue utilizando muchas tradiciones mediante plantas y rituales, e incluso siguen existiendo chamanes y, por decirlo así, brujos que algunas culturas todavía piensan que estos, haciendo rituales y haciendo algunas tradiciones con plantas y otras cosas naturales, pueden lograr la salud de cualquier persona de su población. Ya cuando entramos en el tema de las principales características de la medicina inca y lo que sería el glosario de términos inca, eso lo va a especificar más adelante mi compañera Yulimar Salas. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Yulimar Salas. Soy estudiante de medicina de la sección 24, primer año. Características de la medicina inca. Las principales características que yo considero importantes y que se practicaron en aquella época era que era una medicina muy natural, ya que los mismos utilizaban alimentos y plantas. Esta medicina tenía rasgos místicos, ya que los que la practicaban o la ejercían eran respetados y considerados sacerdotes.
por su forma de combatir los problemas de salud con los elementos naturales. Algunos de los elementos que ellos utilizaron era la hoja de cacao para el dolor, la requina para bajar la fiebre, la estima de maíz para combatir la otitis, el bálsamo de requina leguminoso para tapar las heridas. Esta medicina fue pasada de generación en generación, ya que ellas tenían creencias místicas y religiosas, porque los incas creían que estas enfermedades provenían de castigos divinos que eran puestos porque hacían cosas malas. Esta medicina fue tan efectiva que quedó en los relatos de los primeros colonos españoles y también difundieron su bondad curativa de las raíces y plantas medicinales en toda Europa. También crearon las primeras escuelas de estudio científico de las plantas. También podemos ver que los incas padecieron muchas enfermedades, las cuales las podemos encontrar en el glosario de términos de enfermedades incas, y las cuales fueron la agromegalia, la basedoc o grave, la blastomicosis, el cardio, ceguera, las deformaciones, la hemorragia, el lupus, ¿qué más? La parálisis, la lepra, el sífilis y otras enfermedades. Les voy a definir algunas. La agromegalia es una enfermedad endocrina causada por la reproducción de hormona de crecimiento GH en la hipófisis. La blastomicosis es una infección inhalada por el hongo bacteriano blastimicosis y dermatitis, que lo causa la madera que ya está en descomposición y se puede encontrar en los suelos. También podemos encontrar otra enfermedad, el cardio, que es mejor conocido como fiebre de Oraya o verruga peruana, que es una enfermedad causada por la bacteriana llamada bacteriosis y bacteriansis, que proviene del género Luscumys. Pues la ceguera también es otra enfermedad que padecieron los incas, la cual es la falta de visión o también conocida como la pérdida de visión, que no se puede corregir con lentes de contacto o lentes convencionales. El lupus es una enfermedad autoinmune, que es el propio sistema inmunitario, que ataca las células y tejidos que están sanos por error. La hemorragia es la salida o derrame de sangre en algunos organismos por consecuencia de la ruptura de uno o de varios vasos. La lepra es una enfermedad crónica causada por el basilisco mycobacteriano lepra, que es una microbacteria que proviene de la misma familia de la misma familia bacteria del tubérculo. Gracias.